Muy buenas tardes amigos, sean ustedes bienvenidos a este programa del Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural, el INEDEC. Este programa se ha intitulado Derecho Cultural Mexicano. En esta emisión daremos una visión panorámica de lo que es el derecho cultural y hablaremos un poco de cómo nos va a funcionar en este México del siglo XXI. Pues muchas gracias por estar con nosotros y comenzamos. Muy bien, pues el derecho cultural es una nueva área del derecho, aunque en la realidad es ancestral. Es decir, el derecho cultural en México existe desde los inicios del hombre en nuestro planeta y desde que empezamos a tener todo este registro en lo que es el derecho. Para empezar tenemos todos que entender que el derecho cultural no es nada más la ley positiva. ¿Qué es la ley positiva? Bueno, pues es la ley que actualmente está vigente en todos los ordenamientos jurídicos, como la Constitución mexicana o las leyes secundarias, que pueden ser leyes administrativas, que pueden ser leyes procedimentales, en fin, todo el cúmulo de leyes y de normatividad vigente hoy en México. A eso se le llama ley positiva. Pero también tenemos otras fuentes de las que emanan el derecho, como es el caso de la doctrina, de la jurisprudencia, de las fuentes generales del derecho, de los principios generales del derecho. Es decir, tenemos 5 fuentes formales del derecho y también tenemos fuentes reales del derecho, que son todas las demás áreas del conocimiento. En todas las demás áreas del conocimiento, llámese medicina, llámese química, llámese artes, llámese cine, llámese sociología, se asientan también otras áreas del derecho. Incluso en áreas de oficios está también lo que se conoce como fuentes reales del derecho. Entonces tenemos dos tipos de fuentes, tanto las formales como las reales, y en todas estas fuentes se instala el derecho cultural mexicano. Entonces, para poder tener una panorámica seria del derecho cultural mexicano desde sus orígenes, que podemos irnos hasta la época desde la época de Tenochtitlan, de nuestros mexicas, la época del imperio, la época de la revolución, la época de la independencia, la época de la reforma, entre tantos periodos que ha habido en México, pues es muy largo el acontecer histórico y cultural que hay en nuestro país. La cultura, la pregunta de todo el tiempo es, ¿qué es cultura? Bueno, la cultura es todas las actividades que realiza el ser humano. Es decir, la cultura mexicana es la cultura que realizamos, todas las actividades que realizamos los mexicanos en el día a día. Esto es muy importante porque derecho cultural es una palabra compuesta de 2 palabras, un concepto, perdón, compuesto de 2 palabras. Palabra número 1, cultura, palabra número 2, derecho, y nos da derecho cultural. ¿Qué significa esto? Pues es el derecho de todas las actividades humanas. Hoy en día tenemos una visión del siglo XX, una visión que poco a poco se va resquebrajando, y un concepto de que la cultura son solamente las bellas artes. Y ahí tenemos el primer problema. Las bellas artes son parte de la cultura, completamente de acuerdo, pero llamarle a una secretaría de las bellas artes Secretaría de Cultura, pues es verdaderamente una exageración y un mal uso del término. En México tenemos actualmente secretarías de cultura, tenemos una normatividad incluso constitucional,
basada en lo que es, incluso también de tratados internacionales, porque ustedes saben que lo que hoy pasa en nuestro país, pues es lo que está pasando en muchos países, que las leyes internacionales están afectando totalmente a las leyes nacionales y ahora los conceptos pues los tomamos de tratados internacionales, incluso de leyes que no son mexicanas y que no tienen muchas veces nada que ver con nuestra realidad, y de ahí se traen todos estos conceptos que hoy en día se están aplicando en muchas legislaciones a nivel internacional y se están aplicando en la legislación mexicana. Hasta hace unos años, la legislación mexicana, lo máximo era la soberanía, que es la forma de autodeterminarse y darse sus leyes de los mexicanos. Y hoy en día nos vamos a los tratados internacionales, que obviamente son instrumentos internacionales que tienen mucho que ver con el proceso de la globalización. Entonces ahí tenemos un primer problema. Entonces, regresando a nuestro concepto de cultura, ¿cuál es la cultura? Pues todas las actividades que hace el ser humano. Y en este sentido, pues la cultura obviamente va más allá del desarrollo, de la promoción, de la difusión, del impulso que se le dan a las bellas artes. La cultura es una área, ¿verdad? Son muchas áreas, son todas las áreas que le dan forma a México, que le dan forma no solo a México, a cualquier país del planeta, y ahí está encerrado el concepto. Y entonces es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir? Pues que tiene muchos significados y que hay mucha gente que la ve de diferente manera, así como vemos diferentes formas de pensar y diferentes humanos en el planeta. Bueno, pues así está el concepto de cultura, polisémico. Unas personas dicen una cosa, otras dicen otra, pero el asunto de entender esto es esto es la cultura de un país. Y eso es lo que le da cohesión, lo que le da vida a un país, es lo que no lo deja que lo conquiste, no lo deja que lo destruyen. Si tú manipulas su cultura, si tú manipulas sus conocimientos, destruyes al país y lo conquistas. El ejemplo más, tenemos muchos ejemplos, pero uno es Japón en la Segunda Guerra Mundial, vivió la bomba atómica de Hiroshima y el país pues no fue conquistado. ¿Por qué? Por su cultura, ¿verdad? Se murió mucha gente y todo. Hoy en día lo estamos viendo también con esta situación que vivimos toda en esta cuarentena del coronavirus. Muchos países del planeta pues están con el problema gravísimo del coronavirus y de todos los efectos que ha causado, todas las muertes que ha causado a nivel mundial, las muertes que está hoy en día causando en México. Sin embargo, va a pasar el coronavirus y nosotros vamos a seguir vivos y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir, y el país tiene que seguir, y su cultura va a seguir adelante y va a seguir viva y va a seguir siendo México, a pesar de todos los cambios internacionales que están ahora sucediendo, con toda esta idea de los nuevos imperios, los imperios de Oriente, el imperio de aquí de América y todos los demás, porque a final de cuentas, pues para allá van las cosas. Pero bueno, no, esta no es la temática es la cultura. Cultura son todas las actividades humanas, sencillo, todas las actividades humanas. Entonces, el derecho cultural, ¿dónde está? Pues en todas las leyes que ha habido en México. Desde que se crea México, como puede ser desde cuando es nación o antes, todas las leyes que estaban en las costumbres de los mexicas, todo este derecho precolonial, ¿verdad? Todo este derecho de nuestros ancestros. Y de ahí puede saltar a todo el derecho que hubo en diferentes épocas históricas, hasta llegar obviamente al México moderno y hoy en día al México neoliberal y al México que le toca este fenómeno de la globalización. Entonces, pues todo esto es motivo de análisis, motivo de reflexión, y el día de hoy queremos dar a conocer a todo el mundo este instrumento que es el derecho cultural, que es un instrumento que a final de cuentas es el derecho que tenemos que remasterizar, el derecho en general, precisamente para la defensa de la nación mexicana ante este embate globalizador y ante estos derechos que hoy en día se están generando a partir de organismos internacionales, a partir de tratados internacionales, y pues es muy importante resaltar todo esto, ¿verdad? Entonces, el derecho cultural es el derecho de todas las actividades humanas, es el derecho que le da forma a un país, es la unión de todos los derechos, y eso sería en sí el derecho cultural, obviamente tomando en cuenta, muy importante, todas
todas, pero todas las fuentes del derecho. Porque hoy en día hay muchos investigadores, hay estudios muy escuetos sobre lo que es el derecho cultural y se dice que el derecho cultural es una área del derecho que nada más maneja el derecho de las artes, y no es cierto. Eso es una, Eso es una pequeñísima área del derecho que ha tenido buenos éxitos. Hoy en día hay una Secretaría de Estado, se dio más presupuesto, hay muchos programas, etcétera, pero sin embargo, eso es una mínima parte de todo lo que es el derecho cultural, porque no podemos sacar de la cultura ni a nuestros científicos, ni a nuestros médicos, ni a nuestros químicos, ni a la gente que salen de las universidades, donde quedan todas esas áreas del conocimiento. Las desligas de la cultura, imposible. El hacer del ser humano siempre está ligado a la cultura. Entonces una Secretaría de Cultura pues tiene que abarcar todas las áreas. Y lo que tenemos hoy en día es una Secretaría de Cultura pequeñita que nada más está abarcando la promoción de las bellas artes. Que claro que esto es muy bueno, pero siempre ha habido instituciones en México que han hecho esto. Ahí está el Instituto Nacional de Bellas Artes, ahí está el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fueron fundados desde la época de Lázaro Cárdenas. Y ahí tenemos la Secretaría de Educación Pública, tenemos la UNAM, tenemos la UAM, tenemos el Instituto Politécnico Nacional. Pues hay muchas secretarías, ¿no? Como que replicando muchos proyectos para hacer cultura en este país. Y podemos analizar también la historia de cómo se crearon esas secretarías y cómo llegaron a lo que son. Hoy en día tenemos que visualizar un México del siglo XXI fuerte, un México del siglo XXI con este concepto de cultura que gira todo esto, que es un concepto muy importante, porque la cultura es donde está la defensa de nuestro país. Si nuestra cultura es destruida, nuestro país desaparece. Si nuestra cultura es conquistada, nuestro país desaparece. Si se olvida nuestra memoria, nuestro país desaparece. Y los mexicanos, todos respetamos todo lo que viene de otros países, todo lo bueno, pero sin embargo queremos que nuestro país siga vivo y queremos heredárselo a nuestros hijos y lograr hacer de esta una gran nación. Entonces, pues el aprendizaje hoy en día es muy fuerte y pues tenemos todos que trabajar unidos para lograr sacar adelante esta nación y sobre todo comprender la importancia del derecho cultural como un instrumento de defensa de nuestro país, de cuidado de nuestro país, de conservación de nuestro país, porque obviamente pues nos interesa mucho que todo el mundo esté bien, pero pues ustedes lo saben muy bien, primero es nuestra casa y después la casa donde habitamos todos, que primero es la casa de nosotros, obviamente hablando de nuestro país como nuestra casa, y después está en la casa de todos los extranjeros, que son sus casas, sus países, y juntos podemos vivir muy bonito en comunidad, pero no dejamos de ver la importancia de nuestra casa. Entonces tenemos nosotros que también pensar en esto. Esta es la importancia del derecho cultural, ¿verdad? Entonces, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en sucesivos programas de Derecho Cultural aquí en el Instituto Nacional de Estudios en Derecho Cultural. Transmitió para ustedes Enrique Celis Gilbert, licenciado en Derecho, investigador de Derecho Cultural. Hasta pronto.